Bienvenidos, amigas y amigas de la biblioteca, a este nuevo video, donde veremos quiénes son los firexianos más notables, quienes a pesar de recibir nombre dentro de las historias, jamás llegamos a ver en cartas representándoles. Antes de ir al video, lo de siempre, comentar, compartir, darle like y suscribirse, nos ayuda mucho a crecer. Y sin más, comencemos. Como todos lo sabemos, los Phyrexian es de las razas más icónicas y queridas del juego. Criaturas mitad zombie y mitad robot, quienes por lo general están buscando invadir otros mundos para asimilarlos y ya sea destruirles o transformarles a su imagen. De entre ellos tenemos a muchos de los personajes de Magic más reconocidos como Yawmoth, Croagz, Volrath, Eleshnorn, Jin-Gitaxias y más. Aún así, hay muchos de ellos, de quienes jamás vimos una carta, aunque fueran mencionados en el lore. Para esta lista, usaré como casi siempre, las wikis en inglés, más que todo para guiarme con los nombres y no dejar ninguno por fuera. Así que con eso explicado, pasemos a verles. Comenzamos en el plano de Arcabius con la decana Nazari, o decano como gusten, siendo este uno de los decanos encargados de la casa Prismari. Nazari en la historia fue completado. Sin embargo, luego de que Quintorius lograra realizar el ritual de purificación, la ya completada Nazari fue empujada del techo de la Biblioplex hacia el suelo. De alguna forma la decana logró curarse de su completación, aunque jamás se dio una explicación a esto. Parece que Nazari se ha recuperado completamente. Luego tenemos a otro de los decanos de la Universidad de Strixhaven en ser completado, y a diferencia de Nazari, este sí murió a manos de su mejor amigo durante la historia, siendo este el segundo decano de Silverquill, el búho Shaile Talonrook, quien fue enviado a capturar a los 5 chicos que intentaban limpiar Arcabius. A diferencia de Nazari, con Shaile sí vimos su trágico final a manos de quien era su compañero y el otro de los decanos de Silverquill, Ambrose Liu. Pasemos ahora a New Capenna, donde gracias a la historia vimos que también el gran amigo de Elspeth y padre de Elrond terminó completado, Ángelo de la Casa Maestro. Tras la muerte de Sander a manos de Omnixilis, quedó un vacío poder en la familia, lo que hizo que varios de sus miembros compitieran por el puesto, entre ellos Ángelo. Pero al llegar a Traxa a este mundo, Ángelo fue completado y puesto como líder de los maestros, hasta que su propia hija, Elrond, hizo caer sobre él y a Traxa todo el Par Heights, matándoles a ambos. Otro completado durante la invasión de Eleshnorn, y a quien nunca vimos en carta de esta forma, fue a Aaron Capashen, general de las fuerzas de New Benalia y padre de Dany y Raph. Este fue completado poco después de Yanni y fue él quien dirigió las fuerzas de Sheoldred hacia Benalia. Pero este logró combatir su programación, permitiéndole a su hija Danita asesinarle. Durante la misma historia en que conocimos a Aaron, también conocimos a Sten, un funcionario de Nevargivia, quien llegó a Benalia para pedirles ayuda con la invasión, aunque realmente Sten ya había sido completado y únicamente estaba allí como espía. De este vimos su carta como humano, pero lamentablemente nunca se nos presentó ya completado. Y el siguiente de la lista es el único Planeswalker completado durante el arco de la invasión de New Phyrexia, quien no recibió carta, y claro es Estival. Él fue completado por Vorinclex poco después del arco de Kaldheim, y luchó al lado de los otros Planeswalker completados, siendo finalmente apuñalado con uno de sus propios cuernos por el elfo Tibarkel, dejándole caer desde lo alto de la catedral de Eleshnorn hacia su aparente muerte. Otro, a quien nunca vimos completado en esta reciente invasión phyrexiana, fue a Zarul, el gran lobo cósmico, quien junto a Koma y Toski fueron capturados y completados por los Phyrexian. Esta era una de las bestias del cosmos, quienes vagaban entre los mundos de Kaldheim, pero ahora que el mismo árbol de los mundos fue quemado hasta sus raíces, para evitar así el avance phyrexiano, se ignora si aún siguen existiendo seres así, o ahora ellos comparten las eternidades ciegas junto a los Eldrazi. Y como ya lo mencionamos, otro de los caídos en Kaldheim fue la ardilla Toski, otro de los seres cósmicos que habitaban entre los mundos. No sabemos cómo fueron completados, y en la propia historia no se quedó claro si Toski y Zarul lo fueron realmente, ya que aparte de vagas menciones de ellos, al único que sí vemos es a Koma, la serpiente cósmica, e incluso se insinúa que tanto Zarul como Toski sobrevivieron a la invasión e incluso combatieron al lado de los defensores, por lo que habrá que volver a este mundo para estar seguro de la suerte de estos dos.
Y ahora pasamos a Teros, donde el lore e incluso el flavor text de algunas cartas nos deja claro que la antigua reina de Akros y esposa de Anax, Símede, también fue completada. De Símede, lo último que supimos fue que durante el ascenso de Xenagos a Dios, esta simplemente desapareció, sin saberse nada de su paradero. Durante la invasión firexiana esta volvió como un agente Enon, quien a su vez ayudó a completar a varios de los dioses de este mundo, aunque no sabemos qué sucedió con ellos tras el exilio de New Phyrexia. Y es que en Teros también en varias cartas se nos dejó saber que varios de los dioses fueron completados, siendo estos Elliot el único seguro, pero también se nos dice en varias cartas que Erebos, el dios de la muerte, también fue completado, aunque se rumorea fuertemente que los completados de este mundo no fueron otros que los dioses mayores, es decir, los monocolor, y junto a Elliot y Erebos, también Taza, Nailea y Porfuros habrían caído durante la invasión de este plano. Ahora vamos a la propia New Phyrexia, a conocer a varios firexianos muy interesantes que jamás vimos en carta, y con lo sucedido, posiblemente ya no les podamos ver más. El primero acá sería uno de los 7 Steel Taints, o las 7 gracias de acero, siendo firexianos quienes estaban por debajo de Sheoldred y compartían con ella la visión de conquista y muerte del Phyrexia original, siendo el demonio Azak-Azok uno de ellos, un poderoso demonio quien se hace respetar debido a su poder brutal. Luego tenemos a Bensir, un elfo del bosque Tangle, quien fue uno de los pocos leales a Glissa Sunseeker luego de que ésta fuese expulsada de los pueblos élficos, por lo que cuando ésta fue completada por Vorinclex, Bensir le siguió, volviéndose en una gran aliada de la elfa. Izatel es uno de los grandes sacerdotes de la ortodoxia de las máquinas, siendo sumamente leal a Elesh Norn, al punto que este y un grupo de los suyos fueron de los pocos que permanecieron leales a la Cenobita durante los momentos finales de la invasión, cuando cada facción se volvió contra los demás. Es posible que haya sobrevivido y ahora se encuentre en una Phyrexia exiliada del tiempo y el espacio. Krynox es otro de los 7 Steel Taints y uno muy centrado en el proceso de completación, logrando ser clave para lograr convertir a los Planeswalker invasores en poco tiempo. Esta constantemente está sudando grandes cantidades de aceite brillante, el cual no parece acabarse. Con Roxy sucede algo gracioso, ya que su personaje sí fue representado en una carta, pero jamás se nos dejó saber que esta carta era un personaje específico. A Roxy le vimos en la carta Reaper of Sheoldred, siendo esta quien está representada allí, pero al no ser una carta legendaria, se pierde mucho de su lore con esta. Roxy está obsesionado con la piel, y fue este quien ayudó a Elesh Norn a construir su octava y la primera esfera de New Phyrexia. Trisic es otro de los Steel Taints, y este considera que la historia de Phyrexia es una destrucción y creación, y cada vez que ellos son destruidos, estos renacen de las cenizas, aún más fuertes. Este es un gran arquitecto, quien diseñó los palacios de Elesh Norn y el Coliseo de Sheoldred, siendo los pocos quien no abandonó a la Pretora durante el caos que precedió al intercambio de Salpir y New Phyrexia. Es posible que como muchos otros de los Taints, este aún permanezca con vida en New Phyrexia. De hecho es posible que entre todos los Taints, ahora sea él quien gobierne este plano. Y concluimos el video hablando de Kroak, un firexiano de los tiempos de Yamod, quien era el líder de la ciudad de Rat antes del Rati Overlay, siendo este el responsable de traer gran cantidad de humanos y elfos a la ciudad donde fueron completados. Luego del Rati Overlay, Kroak fue enviado por Croax para que encontrase y asesinara a Ursa, pero claramente jamás cumplió su misión y se ignora si sobrevivió o fue asesinado por Ursa mismo. Y bien amigos y amigas de la biblioteca, este es el recuento de los firexianos que aunque fueron mencionados en las novelas y episodios del lore, jamás llegamos a ver en carta. ¿Cuál firexiano fue el que te gustó más? ¿Esperas que vuelva esta raza más adelante? Déjanos tus respuestas abajo en la caja de comentarios. Y sin más que decir amigos Planeswalker, se despide ustedes, el bibliotecario. Hasta la próxima. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo.